Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Armando Cruz, soy el gerente de soporte a base instalada de GMP Sistemas. Y en nombre de todos los compañeros de la empresa, te queremos dar la más cordial bienvenida a este primer webinar de GMP Sistemas, donde vamos a realizar y a explicar cómo se parametriza y se hace el cálculo de aguinaldo en el sistema de OpenHR. Lo primero que vamos a realizar en este seminario o en este webinar es recordar algunas definiciones básicas sobre el cálculo de aguinaldo. Posteriormente, vamos a entrar al sistema de nómina de OpenHR para realizar el cálculo del mismo y al final de esta presentación vamos a responder las preguntas y respuestas, las preguntas que ustedes tengan con respecto a este tema. Por lo cual te invito a que vayas realizando tus preguntas en la sección correspondiente, las cuales, como te reitero, van a ser contestadas al final de esta presentación. Primeramente, bueno, vamos a empezar con algunas definiciones básicas de qué es el aguinaldo. El fundamento del aguinaldo lo vamos a encontrar en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que el aguinaldo es una obligación patronal que tienen las empresas con los empleados que se encuentran sujetos a una relación de trabajo, es decir, a una relación subordinada. Nos indica que los trabajadores van a tener derecho a un aguinaldo que debe ser pagado antes del 20 de diciembre por el equivalente de por lo menos 15 días de salario. Y como comentamos, eso se debe de cubrir antes del 19 de diciembre, independientemente de que el trabajador se encuentre laborando o no en la empresa. Vamos a reforzar algunos fundamentos básicos para el pago de aguinaldo. Primeramente, el salario con el que se va a hacer el pago debe ser el vigente que tenga el trabajador en el momento del pago. Es decir, el salario diario que tenga el trabajador cuando nosotros hagamos el cálculo de esta prestación. Por costumbre, hacemos el pago del aguinaldo en una nómina especial, pero también lo podríamos incluir en la nómina ordinaria del trabajador sin mayor problema. Los trabajadores que hayan sufrido de accidentes de trabajo o trabajadoras en periodos pre- y postnatales, se van a considerar estos días computados para el pago del aguinaldo. Es decir, no se deben descontar estos días. Lo único que podríamos descontar son los días por enfermedad general, faltas, permisos sin goce de sueldo, pero esto queda sujeto pues a las políticas también de la empresa. Las empresas también pueden acordar con los trabajadores que se les paguen más días de aguinaldo, pero nunca menor a lo señalado por la Ley Federal del Trabajo, que como vimos en el artículo 87, hablamos de 15 días de salario. También es válido que para diferentes categorías de trabajadores podamos tener diferentes días de aguinaldo. Es decir, si tengo trabajadores de planta, los días de aguinaldo pueden ser diferentes a los que se les paga para empleados eventuales. También puede ser que la política de la empresa sea que entre más antigüedad tenga el trabajador, mayor es el día de pago de aguinaldo. Esto siempre debemos de cuidar que lo mínimo por ley que debemos de pagar son los 15 días que nos marca el propio artículo 87 para el caso de empresas particulares. Para el caso de empresas que se rigen por el apartado del artículo 123b, es decir, empresas estatales, su mínimo son 40 días. ¿Okay? ¿Y cuál va a ser el tratamiento fiscal que vamos a tener para el cálculo del aguinaldo?
El aguinaldo nos indica que va a tener un exento de 30 UMAS diarias, es decir, al valor actual son 30 por 86.88, que es el valor de la UMA, nos da un total de 2.606.40. Si yo pago a algún trabajador un importe mayor a esta cantidad, el excedente es el que va a gravar. Y también nos indica la propia ley del impuesto sobre la renta que puedo tener dos formas para retener el impuesto del aguinaldo. Una, tratándolo como un ingreso normal, y la otra, aplicando lo que nos indica el artículo 174 del propio reglamento de la ley de ISR, donde podemos calcular la parte mensual que le corresponde en el aguinaldo y aplicar un procedimiento para poder retener el impuesto del mismo. En el sistema de OpenHR vamos a ver cómo parametrizar estos dos conceptos. Y bueno, lo que necesito para realizar el cálculo de aguinaldo en mi sistema de nómina son 4 elementos principales. Primeramente, definir mi tabla de aguinaldo. Segundo, parametrizar una nómina para realizar el cálculo de aguinaldo. Como comentamos, lo podemos pagar en una nómina normal o en una nómina especial. En este caso, pues vamos a ver el ejercicio considerando una nómina especial. El tercer punto va a ser parametrizar mi DIP para el pago de aguinaldo. Y por último, realizar la configuración para el cálculo de impuestos, ya sea por reglamento o ya sea considerando el aguinaldo como un impuesto normal dentro del mes. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con nuestra presentación en el sistema de OpenHR. Lo que necesito como primer punto, y lo comentamos en la lámina anterior, es parametrizar mi tabla de aguinaldo. ¿Dónde lo vamos a realizar? Nos vamos a ir a administración del sistema, mantenimiento de tablas, mantenimiento, prestaciones y gratificación anual. Aquí la pantalla pues la tengo que llenar con 3 campos principales. Primeramente la clave con la que voy a identificar esta tabla de aguinaldo, la descripción y propiamente los días de aguinaldo que voy a tener de acuerdo a la política de pago. Si yo le doy clic al botón de opciones y veo las tablas que ya tengo definidas en el sistema, veo que, por ejemplo, esta tabla que tengo definida con la clave 14 indica que le voy a pagar 30 días de aguinaldo a todos los trabajadores independientemente de la antigüedad. Si yo sé la tabla definida bajo la clave 15, significa que de acuerdo con la antigüedad del trabajador, los días de aguinaldo son diferentes. Si interpretamos esta tabla, nos indica que para trabajadores hasta 2 años van a recibir 15 días de aguinaldo o la parte proporcional de acuerdo a su fecha de ingreso. Trabajadores que tienen una antigüedad mayor a 2 años, pero menor a 4, van a recibir 20 días de aguinaldo. Trabajadores con una antigüedad de 4 hasta 7 años recibirían 25 días de aguinaldo y empleados que tengan una antigüedad mayor a 7 años van a recibir 30 días de aguinaldo. O tengo también esta otra tabla que me indica que no me importa la antigüedad del trabajador, siempre se le van a pagar 15 días de aguinaldo. Entonces, yo necesito conocer las políticas de mi empresa para poder parametrizar esta tabla de aguinaldo.
Seguramente ustedes, los clientes que tienen una mayor antigüedad con nosotros en GMP Sistemas, ya tienen parametrizada esta tabla de aguinaldo. Solamente sería cuestión de que entraran en esta parte de mantenimiento de tablas y se revisara las prestaciones que se tienen definidas. Bueno, como primer punto es realizar la parametrización de la tabla de aguinaldo. Segundo punto, el tipo de nómina. En OpenHR tenemos una nómina ya definida que tiene la clave AG. Esto lo vamos a ver en administración del sistema, en parametrización del sistema y mantenimiento tipos de nómina. Aquí la vamos a armar desde cero. Si ustedes entraran al OpenHR y le dieran clic a la nómina G, seguramente ya les va a aparecer la descripción con toda la parametrización. Para efectos de este webinar, lo que vamos a hacer es armar esta tabla o este tipo de nómina desde cero. Entonces, primeramente, capturo la clave del tipo de nómina con la que voy a identificar el pago del aguinaldo. Capturo la descripción correspondiente. Aguinaldo quincenal, por ejemplo. La periodicidad. Aquí le puedo dar clic al botón de opciones o capturar directamente la periodicidad anual. Capturar una. El periodo actual que le vamos a indicar a este tipo de nómina siempre va a ser el 1. La tabla de impuestos que voy a manejar va a ser la mensual. En este caso, le puedo dar clic a las opciones para ver cuál es mi clave de tabla. Generalmente está definida como M8. La clave de subsidio que se va a manejar es S8. Aunque sabemos que no vamos a pagar o no se va a calcular el subsidio al empleo en el aguinaldo, más adelante vamos a ver cómo se define que no se pague este subsidio. Tabla de vacaciones, aunque no sabemos que en el aguinaldo pues no vamos a pagar esta prestación. Lo importante en este caso es definir en la parte del aguinaldo la tabla que voy a ocupar. En este caso vamos a ocupar la tabla 14, que decía que se le iban a pagar 30 días de aguinaldo a todos los trabajadores sin importar la antigüedad. Y la tabla de desglose de monedas, puedo elegir una de las que ya tenga creadas en el sistema. Y una vez que termine de llenar todos los datos, le doy clic al botón de guardar. ¿Okay? Cuando yo defino una nueva clave de tipo de nómina de aguinaldo, no voy a tener aquí la descripción del periodo de nómina. Para poder dar de alta ese periodo de nómina, tengo que entrar a mantenimiento, calendarios, periodos de nómina. Y definir el periodo que voy a utilizar para el cálculo de la nómina. En este caso, le digo que es tipo de nómina G, periodo, el periodo anual con el que estoy laborando, que es el 2020. Número de periodo, solamente vamos a tener un periodo en el año, le doy periodo 1. Vamos a darle clic al botón de especial por tratarse de un pago especial. La fecha de inicio va a ser la fecha de inicio del ejercicio, que va a ser el 1 de enero del 2020. La fecha del periodo va a ser 31 de diciembre del 2020. Este espacio va a aparecer en blanco porque esto se llena en el momento en que yo realice el cálculo de la nómina.
El mes acumulado le vamos a poner el mes en que voy a acumular la nómina para el pago del aguinaldo, que generalmente es en el mes de diciembre. Y los días del periodo, por ser una nómina especial, le vamos a colocar un 0. Y una vez que ya tenga esta información, le doy clic al botón de guardar. Si yo tuviera trabajadores para semanales o trabajadores que tengan otra prestación o que utilicen otra tabla diferente a la que estamos señalando aquí, lo más recomendable es crear otro tipo de nómina. Por ejemplo, podemos crear una nómina que se llame AS, como aguinaldo semanal. La periodicidad sigue siendo la misma, anual. El número de periodo 1. La tabla de impuestos que vamos a manejar sería la M8. La tabla de subsidio S8. Vacaciones tenemos que escoger alguna, como comentábamos. Este dato pues no lo vamos a utilizar, lo importante es definir la tabla de aguinaldo. Supongamos que en este caso, para esta nómina, vamos a ocupar la tabla de aguinaldo 15, la que dependía de la antigüedad del trabajador. Y la tabla de desglose de monedas, seleccionamos una que ya existe en el sistema. Y como les comento, cuando damos de alta un nuevo tipo de aguinaldo o no hemos definido el calendario, la descripción del periodo aparece en blanco. Le damos clic al botón de guardar y nos vamos a mantenimiento, calendario, periodos de nómina. Entonces, para nuestra nómina AS, el año 2020, también le escogemos número de periodo 1. Seleccionamos o le damos clic al botón de nómina especial. La fecha de inicio del periodo es 1 de enero del 20. Y le puedo dar clic al botón de generar calendario. Me va a decir que si deseo generar todos los calendarios, le voy a decir que sí. Entonces, por default me pone la fecha final del periodo, el mes acumulado, y en los días del periodo, por tratarse de una nómina especial, lo vamos a colocar como 0. Le damos clic al botón de guardar. Y si yo consulto mi nómina AS, mi nómina de aguinaldo semanal, veo que ya tengo la descripción del periodo. Les recuerdo que pueden ir poniendo sus dudas para que al final de la sesión puedan ser respondidas por nuestro gerente de producto, el ingeniero Jorge González. Bueno, ya tenemos nuestros tipos de nómina de aguinaldo. ¿Qué necesitamos hacer? Como a los trabajadores no los damos de alta bajo una nómina de aguinaldo, sino la base de empleados que están bajo la nómina ordinaria me sirve para realizar propiamente el cálculo del aguinaldo, lo que necesito es derivar de la nómina ordinaria que manejo en mi empresa el pago del aguinaldo, el tipo de nómina de aguinaldo. Por ejemplo, si yo manejara mi tipo de nómina AL como nómina ordinaria, necesito ir aquí al botón de nómina especial y dar de alta la nómina para el cálculo de la nómina. Entonces, en este caso, vamos a dar de alta la nómina AG. Si yo tuviese también una nómina u otro tipo de nómina, una nómina semanal, selecciono el tipo de nómina correspondiente, le doy clic al nómina especial y puedo dar de alta la AE. Entonces, derivo de la nómina ordinaria de mi empresa, cada nómina de aguinaldo que vaya a utilizar. Para que en este caso, pues, se tome la base de datos de empleados correspondiente.
Ya tenemos el segundo punto, que fue la creación o el mantenimiento de la nómina con la que voy a hacer el pago del aguinaldo. Tercer punto es la creación del DIP o el mantenimiento del DIP con el que vamos a pagar en aguinaldo. En OpenHR ya tenemos definido un DIP para el pago de aguinaldo que está definido bajo el tipo de nómina arroba y la clave es arroba, que se llama propiamente aguinaldo. Si lo mandamos a llamar, vemos que es un DIP de percepción, que no tiene ningún tope, que está definido como una incidencia, es decir, que cuando se acumule la nómina, se va a borrar automáticamente. No tiene ningún redondeo, ni de importe, ni de dato. Aquí lo importante que debemos definir en la parte del DIP es cómo vamos a realizar la retención de impuestos. Si lo vamos a realizar considerando el aguinaldo como una percepción normal dentro del mes, tengo que señalar este punto, exento con tope, y que se aplique el impuesto de acuerdo al artículo 93 y 96. Es decir, sumando todos los ingresos del mes, metiendo el importe gravable total a una tabla de impuestos y con eso realizar la retención correspondiente. Si yo deseo realizar la opción que me da el reglamento de generar la base gravable mensualizada del aguinaldo y eso sumarlo al sueldo mensual del trabajador para calcular una tasa efectiva, le doy la opción de exento con tope, reglamento del artículo 142. Que en este caso, para este año, pues ya cambió, ya es artículo 174 del reglamento. Aquí lo importante también es definir el tope no gravable, que estamos hablando de 30 UMAS. En la parte de validaciones generalmente no se captura nada, entonces lo podemos dejar como opcional. Podemos marcar las partes de decimales y que esto lo vamos a ver más adelante para qué me sirve marcarlas. Y si yo entro, le doy clic al botón avanzado de las fórmulas, veo que no tiene definido nada. Es decir, el sistema va a aplicar la fórmula estándar que yo tengo definido bajo el programa de cálculo para el pago del aguinaldo. ¿Qué hace esta fórmula estándar? Calcula la antigüedad del trabajador de acuerdo a la fecha de ingreso del empleado. Lo que va a hacer también es calcular el aguinaldo sin descontar sin tomar en consideración ni faltas ni incapacidades. El salario lo va a pagar con el salario diario del empleado y es lo que va a ser mi fórmula estándar. También sabemos que puede haber trabajadores comisionistas que puedan tener un salario promedio, porque generalmente a ese tipo de empleados los damos de alta con un salario mínimo o un salario bajo y todas sus percepciones de comisiones entran para el cálculo del aguinaldo sacando un promedio anual o un promedio de acuerdo al tiempo que estuvo laborando el empleado. Entonces, esta parte tampoco la vamos a encontrar definida en esta función estándar. Para las empresas que tienen este tipo de prestaciones, sí van a encontrar una fórmula ya avanzada aquí, previamente definida, porque eso la hemos venido realizando en el área de soporte, de acuerdo con los requerimientos particulares de cada uno de ustedes. Entonces, si tú en tu empresa requieres una fórmula en particular, pues no dudes en ponerte en contacto con nosotros para que te ayudemos a realizar esta parametrización. Bueno, aquí ya tenemos entonces definido el tercer punto, que es propiamente el cálculo del aguinaldo, el cálculo del DIP con el que vamos a hacer el aguinaldo. Y el cuarto punto que comentamos es la parametrización para el cálculo de impuestos. Para definir esto nos vamos a ir a parametrización
cálculo de impuestos y vamos a capturar nuestra nómina de aguinaldo, que en este caso es la... Vamos a tener las dos pantallas de Open abiertas a la par para poder explicarte mejor cuándo utilizar una paramétrica. Vamos a darle clic a nuestro DIP de aguinaldo. Vamos a la sección de impuestos. Si yo lo dejo definido como extraordinario, aplicando la opción de reglamento, ya prácticamente no es necesario parametrizar ninguna base gravable a proyectar, porque el procedimiento de cálculo va a ser completamente diferente y ya está definido en el sistema para que aplique el reglamento. Lo único que necesito hacer es en la parte de subsidio, indicarle que para la nómina de aguinaldo no se aplique el cálculo de subsidio al empleo. Si yo definiese mi DIP como exento con tope, artículo 93, necesito indicarle al sistema cómo va a realizar el total de la proyección de impuestos de base gravable para la retención de impuestos del aguinaldo. Entonces, lo que se sugiere es que se calcule el ISR por diferencia. ¿Qué significa esto? Que el sistema va a realizar dos cálculos de impuestos. Un primer cálculo con el ingreso mensual gravable del empleado. Si todavía no tengo acumulados el total de las percepciones gravables del trabajador, lo va a estimar considerando el sueldo diario del trabajador. Es decir, si yo no tengo nada acumulado en el mes de diciembre, el primer impuesto lo calcularía con el sueldo mensual del trabajador. Si ya tuviera una quincena acumulada, va a tomar la base gravable acumulada más una proyección de 15 días. Con lo cual voy a calcular un impuesto 1, que es los ingresos ordinarios del trabajador. El sistema también calcularía un segundo impuesto, sumando a esa base gravable el aguinaldo total. Es decir, voy a tener una base mensualizada del salario mensual del trabajador o de los gravables que tenga en ese momento, más el aguinaldo. Calculo los dos impuestos y la diferencia va a ser el impuesto que va a retener por el aguinaldo. Entonces, yo solamente necesito parametrizar esta parte si le indico al sistema que vamos a hacer el cálculo por opción 93 y 96, es decir, que no voy a ocupar el reglamento. Vamos a dejarlo así para estas cuestiones prácticas y después lo vamos a regresar por reglamento. Vamos a decirle que sí. Y entonces ya tengo definido todo para el cálculo del aguinaldo. Algo importante que debemos definir en la parametrización del DIP. Vamos a regresarnos. Es definir si yo quiero que en automático se calculen otros conceptos además del propio aguinaldo. Es decir, que ya no tenga que yo asignarlos en el sistema, sino que el sistema los calcule de manera automática. Si yo deseo, selecciono mi DIP de aguinaldo y le doy clic al botón derivados. Entonces aquí en el botón derivados puedo asignar conceptos que quiero que el sistema calcule en automático sin yo tener que asignarlos de manera manual. En este caso vemos que tenemos asignado el impuesto y el cálculo de los impuestos estatales correspondientes. Así yo ya no tengo que asignarlos, simplemente basta con que yo asigne de manera grupal el cálculo del aguinaldo. También comentamos que el aguinaldo tiene una exención de 30 UMAS. Es importante nada más confirmar que yo tenga el dato correspondiente y actualizado con el valor de la UMA actual. Para poder checarlo me voy a mantenimiento de tablas, mantenimiento, zonas económicas
y capturo la zona económica UM, que es propiamente la que se ocupa para el cálculo de las extensiones de YSR en OpenHR. Aquí vemos que tenemos ya actualizado este valor desde el 1 de febrero del 2020, que es un valor de 86.88. Entonces, con eso confirmo que ya tengo todo para el cálculo de mi aguinaldo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a proceso de nómina, a la parte de incidencias, asignación grupal. Ok. Algo que tenemos aquí en OpenHR, porque como saben, generalmente para estos procesos me pide el tipo de nómina del empleado y el tipo de nómina de asignación, es poder prender el foco donde yo ya no tenga que capturar esos valores. Para ello le doy clic a este foquito rojo, selecciono la nómina del trabajador y selecciono la nómina de aguinaldo. Y entonces cuando yo mande a llamar esta pantalla de asignación grupal, ya voy a tener los datos llenados en cualquier pantalla de OpenHR que lo requiera. Ya sea en asignación grupal, en cálculo de la nómina, en póliza contable. En cualquier pantalla que me pida esos dos datos, ya lo voy a tener. Entonces le doy clic al botón bueno, al botón de categorías, nada más le doy Enter para que me diga que para todas las categorías, para todos los centros de costo, vamos a asignar una incidencia en la nómina G. Generalmente hacemos la opción de cambio alta y capturamos el DIP que le vamos a asignar al trabajador. En este caso va a ser el DIP de aguinaldo, la arroba. Le damos a aceptar y ya el sistema ya asignó esta incidencia para todos los trabajadores. Vamos a realizar propiamente el cálculo de la nómina. Vamos a iniciar esta pantalla. Nos vamos a proceso de nómina, proceso y cálculo de la nómina. Como tengo el botón verde activado para que me recuerde los tipos de nómina, ya no tengo que llenar nada más, simplemente le doy Enter y hago el cálculo correspondiente. ¿Okay? Vamos a imprimir nuestra nómina de aguinaldo. Y aquí vamos a ver el resultado ya del cálculo de aguinaldo correspondiente de cada uno de los trabajadores. La parte que se le está pagando de aguinaldo me va a aparecer como importe, los días de aguinaldo que se están pagando y la retención de impuesto. Aquí vemos que este trabajador tiene una parte proporcional solamente por entrar el 1 de noviembre del 2020. Es el primer empleado que tiene una antigüedad inferior al 1 de enero del ejercicio, pues le paga los 30 días completos. ¿Cómo puedo generar una bitácora para el cálculo del impuesto? Puedo seleccionar al trabajador aquí en la parte de incidencias. Darle clic a este botón. Y como estamos en versión 10, puedo capturar directamente el nombre del empleado. Las primeras letras le doy Enter. Y como ahí no hay nadie más con ese nombre de Armando, pues el sistema me va a llenar en automático los datos del trabajador. Aquí lo único que necesito cambiar es la nómina AG y darle clic al botón de activar bitácora de cálculo de impuestos.
clic y voy a obtener la bitácora de cálculo de impuestos. Y aquí me indica cuál es la base gravable estimada del empleado. Y aplicando la tabla de impuestos mensual, calculo un impuesto de 2.978. Calculo la base gravable total del salario mensual más el gravable del aguinaldo, me da 37,000 pesos. Con esta base gravable lo ingreso a la tabla mensual de impuestos, me da un impuesto de 6.978. Entonces la diferencia de impuestos es lo que yo voy a retener por cuestiones del aguinaldo. Esto es cuando lo parametrizamos, que me tomen la base gravable mensual del mes. Si yo quisiera calcular el impuesto por reglamento, tengo que entrar a mantenimiento de tips. Selecciono la base, el DIP de aguinaldo. Me voy a la parte de impuestos y le indico que el impuesto ahora lo retenga considerando el reglamento. Guardo el registro. Me voy a proceso de nómina, incidencias. Vamos a capturar el nombre. Le doy nómina de aguinaldo. Marco que me active la bitácora de cálculo de impuestos. Le doy clic al botón de guardar. Y con esto voy a tener la bitácora respectiva. Y aquí voy a ver cómo estoy calculando el impuesto. Saco la base gravable del aguinaldo, la mensualizo, calculo los dos impuestos, la diferencia me va a dar una tasa y esa tasa efectiva la voy a multiplicar por la base gravable del aguinaldo para hacer una retención de impuestos. En este caso veo que la cantidad me da más baja retenerlo por reglamento que aplicar el procedimiento normal. Esto es importante considerarlo, o sea, porque aunque yo le retenga un poco menos por reglamento, si este trabajador se le hiciera ajuste anual, que es un tema que vamos a ver en 15 días para nuestro primer webinar de ajuste anual, a este trabajador lo que no le desconté en el aguinaldo, se lo tendría que retener en el ajuste anual de impuestos. Entonces es importante también analizar qué me conviene más utilizar como empresa. Si es un trabajador que no se le va a hacer ajuste anual, generalmente sí es conveniente utilizar la opción de reglamento. Si se le va a hacer ajuste anual al trabajador, pues hay que evaluarlo porque, como les comentaba, la diferencia que no retenga aquí, finalmente la voy a retener en el ajuste anual de impuestos, ya sea que lo vaya a aplicar dentro del propio aguinaldo o a final del ejercicio. ¿Qué otras opciones tengo para el cálculo de mi aguinaldo? Por ejemplo, aquí comentábamos que a este trabajador, bueno, perdón, vamos a escribirlo directamente. A este trabajador, aquí tengo que le estoy pagando 30 días a un salario diario de 666 pesos. Si yo por alguna razón quiero pagarle el aguinaldo a un salario diferente, por ejemplo, en este caso a 1,000 pesos, lo que necesito
hacer es capturar en el parámetro 2 el salario con el que se le va a hacer el pago de aguinaldo. Capturo el número de empleado o el nombre, le doy la nómina G. Puedo realizar el cálculo exclusivamente de este trabajador o volver a calcular toda la nómina. Y aquí veo que el pago del aguinaldo ya le está haciendo al salario que yo le indiqué, que en este caso hablamos de 1,000 pesos diarios. Por los 30 días me da los 30,000 con el que estoy haciendo el pago de aguinaldo. De igual manera, si yo quisiera asignarle a ese trabajador días diferentes a los que está calculando el aguinaldo, le doy clic al botón AG. Capturamos los días directamente en el parámetro 1. El cálculo que me da el sistema y el correcto debe ser 30 días, pero si yo por alguna razón quiero pagarle 29 días a este empleado, le doy los 29 días, vamos a dejarlo que lo pague a 1,000 pesos, le damos guardar y volvemos a calcular. Si hago la consulta correspondiente, veo que ya le paga, sí, a 1,000 pesos, pero ya le paga solamente los 29 días que yo le indiqué. A partir de este cálculo ya propiamente del aguinaldo, pues lo que sigue es realizar los procesos ordinarios que tenemos en nuestra empresa. Es decir, la generación del listado de nómina, la generación de la póliza contable, las transferencias bancarias o cualquier otro reporte que nos da nuestro listado de nómina. Bueno, lo que vamos a pasar ahorita es a la sección de preguntas y respuestas a cargo de Jorge González. Entonces, pues yo les agradezco mucho su atención y bueno, pues le voy a ceder el control a Jorge para que nos ayude a resolver las preguntas que tenemos en el chat. Hola, buenas tardes a todos. Vi que en la parte de preguntas y respuestas han colocado varias. Voy a ir revisando una por una y si ya tienen alguna otra, por favor me la pueden hacer llegar por el mismo medio y vamos viendo cómo resolverlas. Lo que preguntó Mónica Munguía acerca de, ¿puedo hacer dentro de una misma nómina el cálculo de diferentes días de aguinaldo? Como tal, en la versión estándar, no es factible, pero se puede crear un DIP, como mencionaba Armando. Se puede, en la fórmula del DIP de @gram, se puede crear una fórmula o la fórmula específica del aguinaldo, en la cual se defina una característica especial para poder determinar qué empleados utilizaría unos días o qué empleados utilizaría otra tabla. Puede ser por puesto, por tipo de empleado, categoría. En base a eso se crean las diferentes tablas y se puede definir en el concepto cuál tabla corresponde para cada característica en específico. Y entonces con esta se puede obtener la tabla de los días y se hace el cálculo con esta tabla como tal. Digo, eso sería como la respuesta a la primera pregunta. Y después menciona
María del Carmen Sanabria, que si se puede generar una bitácora de impuestos a nivel masiva, es decir, que se pueda tener como una relación de todos los cálculos de la bitácora por empleado. Esto como tal, lo único que se genera un reporte de Crystal. Existe un reporte de Crystal en el cual se muestra todos los cálculos de la bitácora de impuestos. Esto solamente se ve reflejado en la versión OpenHR10. Si cuenta con esa versión, actualmente se puede generar ese listado donde nos muestra a todos los empleados con su cálculo individual. Y la siguiente pregunta, si se pueden hacer, Guadalupe Chávez pregunta que si se pueden hacer ambos cálculos de ISR en una sola nómina. La respuesta es no. Digo, lo que se puede hacer es generar el cálculo, como mencionó Armando, con una parametrización específica, es decir, con reglamento, se saca un listado del impuesto para poder validar el cálculo, se genera o se hace el cambio a la parametrización del concepto, se vuelve a calcular la nómina y se vuelve a sacar otro reporte en este caso del impuesto y se puede hacer un comparativo. En ese caso, ustedes pueden decidir, que es como consecuencia de la siguiente pregunta que pone Larisa Hernández, que cuál recomendamos como tal. Como tal, la recomendación, pues quedan ustedes más que nada, porque realmente ustedes pueden decidir en base al cálculo cuál puede favorecer o no al trabajador. Lo recomendable, o lo que a veces en particular recomiendo y realmente a veces hago con los clientes que manejo, es calcularlo con reglamento. ¿Por qué? Porque realmente el cálculo de reglamento es como que individual del cálculo mensual de impuestos. Entonces, al calcular yo la segunda nómina o la última nómina del mes, no hace un ajuste. Entonces, si el empleado le quité un impuesto diferente en el aguinaldo, o mayor o menor, dependiendo del caso, en la última nómina haría como que el ajuste le podría quitar más y más este impuesto. ¿Por qué? Porque la base mensualizada del aguinaldo más lo que normalmente recibe se eleva en las tablas y puede ser un porcentaje mayor este cálculo. Por eso a veces, digo, en el personal podemos recomendar que se pueda utilizar el de reglamento para evitar ese tipo de cálculos. Después, este proceso también aplica para la versión 7. Sí, realmente el cálculo, como se menciona actualmente, como es el mismo en versión 7 que en versión 10. A diferencia un poco es la parte de las mejoras que mencionó Armando en cuanto a poder teclear el número del empleado en lugar del número, tener en memoria los tipos de nómina que estoy manejando en el momento. Y esas son unas como ventajas que se tienen en la versión 10, que también esto sirvió un poquito como para que conozcan la versión. Pero realmente el cálculo es el mismo en ambos lados, la parametrización es la misma y los mismos formatos. Después, Miguel Morín pregunta si se puede realizar el ajuste anual proyectado el mes de diciembre en la nómina de aguinaldos. Para eso, actualmente no se podría, porque realmente existen algunos cambios que se están realizando para el cálculo del ajuste anual, debido a los cambios que hubo a principio del año, donde el subsidio ya no solamente es el concepto de @sec como lo conocíamos o lo conocen todos ustedes, que ahora llegaron varios conceptos que son de ajuste de subsidio, donde se tiene más impuesto o regresa el subsidio que no le corresponde a los trabajadores. Para esto se va a hacer también se va a hacer, bueno, como un comercial, un próximo webinar en el mes de diciembre, en la primera y segunda semana de diciembre, en la cual se van a mostrar estos cambios para afectar el cálculo del ajuste de impuestos. Y en el chat creo que también
pusieron preguntas. Omar García pregunta, ¿se puede realizar el ajuste anual en la nómina de aguinaldos? Creo que la respuesta la di ya, bueno, ya antes también. En teoría sí, pero por los nuevos ajustes que hay con respecto al subsidio, en este caso no podría ser. También habría que revisar porque realmente el ajuste anual, pues lo que dice la legislación, se realiza normalmente, o lo que dice la ley es, se hace relativamente en el último periodo del año, o se hace en el siguiente ejercicio para poder compensar o retener impuesto a favor, en contra, perdón, en este caso en las primeras nóminas del siguiente ejercicio, en este caso 2021. Digo, en este caso es como lo que está recomendado para poder también mostrarlo tanto en los FDIs. Y creo que ya, y en el chat, no creo que es lo mismo. No sé si tengan alguna otra pregunta o quieran que alguna más la detallemos un poquito más, no sé. Ok. Bueno, nada más para recordarles, la próxima semana se impartirá otro webinar sobre aguinaldo. Por si quisieran repasar algo, o ver a detalle algo más, pues ya podrían revisarlo. Y igual podemos tener la comunicación en cuanto a preguntas. Y como siempre cuentan con el apoyo por parte del área de soporte para cualquier duda que tengan antes de generar su aguinaldo o en cualquier momento. Y también invitarles al siguiente webinar de diciembre, es el 3 de diciembre y el 10 de diciembre, donde veremos la parte de ajuste anual como tal. Entonces, si no tienen alguna otra pregunta o comentario, les agradecemos mucho su presencia. Gracias por confiar en GMP Sistemas y quedamos de ustedes para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias. Tengan muy buen día.